¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, Dios te bendiga. Qué gusto que esta mañana nuevamente nos encontremos alrededor de la maravillosa epístola de Santiago. Bueno, seguimos en el mismo entendido. Necesitamos sabiduría. El día de ayer hablábamos en la capítulo 1 acerca de cómo obtener esta sabiduría. Simplemente quiero recordarte que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que debemos reconocer nuestra necesidad de sabiduría, debemos pedir sabiduría y tercero, debemos pedir con fe. Observa que el verso 7 va a definir algo importante para nosotros. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inmediatamente después de que se nos ha dicho cómo adquirimos sabiduría, el pastor Santiago introduce el tema del doble ánimo. Al meditar en esta escritura nos damos cuenta que el problema de los lectores originales de esta epístola era la indecisión. Santiago lo llamó doble ánimo. Doble ánimo es tener el alma dividida. En otras palabras, no saber a quién ser leal. Esto es una tremenda realidad en nuestras vidas. Permíteme decirte que yo trato con personas todos los días. Algunas de estas personas son creyentes que tienen pocos años caminando, otros tienen muchos años caminando. Otras son personas no salvas. Otras son personas inmaduras o inexpertas en la vida. Pero encuentro que el alma dividida es algo común en el ser humano que no ha alcanzado madurez por el Espíritu Santo. Hoy te dicen una cosa, al mediodía están pensando en otra cosa y en la noche deciden todo lo opuesto a lo que habían dicho que haría. ¿Cómo se llama eso? Doble ánimo. El doble ánimo te llevará a vacilar entre la fe y la incredulidad. A veces piensa que Dios le ayudará y otras veces no ven la ayuda de Dios. Esa gente es inconstante en su vida de oración, pero también son inconstantes en la manera de ejercitar su fe. Santiago está describiendo a un hipócrita. Dicen amar al Señor, pero tan pronto la prueba llega a sus vidas, se olvidan del Señor. Es este tipo de personas que no sabe lo que quiere. Y la realidad es que no podemos ni debemos confiar en una persona de doble ánimo. Hablo con toda confianza, porque sé que aquí no hay de ese tipo de gente. ¿No es así? El domingo alaba a Dios con su boca, pero entre semana sus mismos labios son usados para criticar, para destruir miserablemente la vida y la reputación de otras personas. ¿Juzgas o haces uso de tus palabras para no edificar a las personas? Y cuando alguien lo exhorta, entonces lo llama religioso. Son personas que un día están en la cima de la montaña, pero otro día viven en el peor de los estados depresivos de sus vidas. Es aquel que no quiere soltar las cosas de este mundo, pero tampoco está seguro de poseer las riquezas espirituales que se nos han otorgado en Cristo. Santiago los describe muy bien y dice de ellos que no saben pedir porque sus convicciones son cambiadas y todo les parece gris. Pero nada es negro o nada es blanco. Una persona que duda no está convencida totalmente que los métodos de Dios sean los mejores.
ve la palabra de Dios como un mero consejo humano, así que tiene la opción de obedecerla o de desobedecerla de acuerdo a sus emociones. Bueno, hablemos esta mañana de 3 tipos de inestabilidad a los que podemos llegar. Número 1, la inestabilidad emocional. Estas personas siempre están preocupadas y se sienten inseguras. Han perdido todo tipo de compromiso. Por eso, cada vez que se comprometen, fallarán. Son personas inestables, están paradas siempre en la línea de la duda. Por eso no pueden tener un compromiso firme en la iglesia ni en sus matrimonios. Son padres que piden una cosa a sus hijos pero hacen otra. Bueno, la inestabilidad emocional caracteriza a nuestra generación. Segundo, la inestabilidad de relaciones. No concretan relaciones. Son estos que brincan de una relación a otra cuando son solteros, preparándose así para el divorcio. Llegan a ser inestables en su vida laboral, en sus amistades, porque en muchas ocasiones sus expectativas no fueron cumplidas. Esto es un problema real. Lo tercero es la inestabilidad espiritual. Están en la búsqueda tremenda de Dios hoy, pero mañana simplemente se olvidaron de ello. Son creyentes que entran y salen, van de una congregación a otra, sin establecerse en una sola. No decimos esto de quien está buscando un lugar donde quedarse, pero sí de los hermanos grillos que brincan de un lado a otro, ocultando dentro de sí mismo orgullo, falta de sometimiento, por la única razón que no quieren o no han entendido la grandeza de ser pastoreados. Bueno, lo vuelvo a decir, este no es el ideal de alguien que ha llegado a ser pastor. Este fue el modelo que Dios diseñó para su iglesia, Los inestables son este tipo de creyentes que van a dudar de su salvación, van a dudar de si sus pecados fueron perdonados o no, van a dudar del amor del Padre. Finalmente, su vida cristiana se va a distinguir por dudas y dudas en abundancia. La indecisión aleja al Señor de nuestras vidas. El deseo de Dios es trabajar con personas verdaderamente comprometidas. Quizás este sea el meollo. ¿Por qué tanta gente que tiene información de la palabra de Dios jamás tomará una decisión seria por Cristo? El doble ánimo te lleva tarde o temprano a una esquizofrenia espiritual, a tener una doble vida en lo emocional, pero aún peor, a tener una doble vida en lo espiritual. ¿Cuál es el remedio para esta inestabilidad o este doble ánimo? El remedio es lo que Santiago está hablando, la sabiduría de Dios. Escucha el verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Pero cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así como Santiago les advierte de la hipocresía, ahora toma el tiempo para advertirlos en cuanto a la riqueza. Somos lo que somos solo por la gracia de Dios. Al inicio de la iglesia solo había 2 clases de personas. O se era rico o se era pobre, y Santiago reconoce que Dios no hace acepción de personas, pero anima a aquellos creyentes que por la persecución estaban en dilemas económicos, que se guarden
que se guarden de estos asuntos. Si de algo tendrían que gloriarse es de su riqueza espiritual, no de su riqueza material. Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago toma el tiempo para expresar que dentro de la comunidad cristiana cabe el rico y también cabe el pobre, porque para Dios no hay acepción de personas, todos son de una misma condición, todos necesitan la salvación. En la cruz de Cristo nos igualamos, pobres y ricos. La cruz es exaltación para el pobre y puede llegar a ser humillación para el rico. ¡Qué hermosa y tremenda bendición! ¿No lo crees? Así que el creyente de escasos recursos puede gloriarse de su posición en el Señor. El creyente rico se vuelve humilde en la hora de la prueba. Estas experiencias le permitirá gozarse de las verdaderas riquezas de la gracia de Dios y no solamente de las materiales. Así que Santiago termina refiriéndose a los campos de Palestina, cuyos campos florecen con muchos colores en febrero y ya están totalmente secos para mayo. Esto ilustra la soberanía de Dios y cómo Él pudiera acabar de un día a otro con la riqueza material. Por eso, la necesidad de aprender a depender de Dios y no de lo que poseemos. Permíteme reconocer las palabras de Isaías 46 al 8. Voz que decía, da voces, y yo tengo, y yo respondí, ¿qué tengo que dar voces? ¿Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, Dios anhela ayudarnos para cada aspecto de la vida, pero necesitamos acudir solamente a Él y demandar sabiduría. La vida misma tiene temporadas diferentes para cada uno de nosotros, de tal forma que no debemos decir nunca, nunca estaré allí. Nunca digas nunca, porque no eres el creador de tu historia, no eres el arquitecto de tu historia, como se nos ha mentido, se nos ha dicho. En su providencia y en su soberanía, Dios puede obrar de maneras que nosotros no imaginamos. Por eso vamos a necesitar continuamente sabiduría y por eso vamos a necesitar dejar el doble ánimo atrás. Señor, esta mañana vengo delante de ti reconociendo que muchas veces he tenido doble ánimo. Perdóname, límpiame, guárdame de caer en ello y dame la capacidad y la altura para poder reconocer mi necesidad inminente de ti. Pido, Señor, que yo no sea caracterizado por inestabilidad emocional de relaciones y mucho menos caracterizado por inestabilidad espiritual. Dame de ti y permíteme saborear tu gracia en cada etapa de la vida por la cual tú me lleves. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.